La selección reconciliada y Daniel Thiers en pantalla para nuestra sección política. Tú decides, de cara a la primaria del 18 de julio, los comentarios del debate de anoche de Apruebo Dignidad entre Gabriel Boric y Daniel Jadwe. Daniel, buenas tardes. Hola Iván, muy buenas tardes. Claro, un debate bastante más amable que el que se vio el día anterior, con bastantes críticas entre los candidatos. El día de ayer fue algo más amistoso, se ha comentado bastante eso, pero sí hubo algunas diferencias importantes que marcaron los candidatos de Frente Amplista y del Partido Comunista. Uno de ellos fue el del acuerdo del 15 de noviembre, post estallido social, el del acuerdo por la paz y la nueva Constitución, donde ha habido desde ese momento en adelante diferencias, y el día de ayer se marcaron bastante. Podemos revisar lo que fue ese momento en el debate de ayer. Nosotros ese día queríamos firmar un acuerdo, pero queríamos firmar un acuerdo que contuviera todas las correcciones que se le hiciera después, pero que además reconociera el minuto dramático que Chile estaba viviendo. Y en ese acuerdo no había ni siquiera una alusión a la violación a los derechos humanos. Tú y el Partido Comunista nos trató de traidores, de que habíamos contribuido a salvar a Piñera, y que este era un acuerdo en que nos habíamos puesto de rodillas ante la derecha. Yo hoy día por lo menos estoy orgulloso de que tengamos una convención constitucional que sea paritaria, que tenga pueblos originarios y que se parezca mucho más al Chile real que lo que se parece al Parlamento. Hay uno de los puntos de diferencia entre uno y el otro de los candidatos que hubo en la jornada de ayer. Otro de los puntos que se mencionó, de hecho incluso en eso se planteó por parte de Gabriel Boric, que hubo críticas destempladas por parte de Daniel Jadwe respecto a su participación en este acuerdo por la paz del 15 de noviembre. Otro de los momentos que hubo de mayor tensión o donde hubo algo de diferencias fue respecto al tema de la consulta, por su opinión respecto a la crisis política y social que hay en Venezuela. En esto una frase que fue bastante criticada por parte de Gabriel Boric. Ante la consulta que se les hizo respecto al tema de Venezuela, respondió que no tenía ninguna duda en condenar categóricamente las violaciones a los derechos humanos en cualquier parte del mundo y que el gobierno de Venezuela ha derivado en un gobierno autoritario. Pero tras eso lanzó una crítica bastante dura al presidente Sebastián Piñera, una advertencia donde dice que tras lo vivido en el estallido social en nuestro país, sepan que a quienes sean responsables los vamos a perseguir nacional e internacionalmente con todas las de la ley. Así que, señor Piñera, está avisado. Ese fue el mensaje que dio el candidato Frente Amplista durante la jornada de ayer en el debate, algo que tuvo respuesta esta jornada por parte del subsecretario del Interior, Juan Francisco Gali. Los invito a que revisemos cuáles fueron esas declaraciones de respuesta al candidato Frente Amplista. Yo creo que más que hacer amenazas o advertencias, lo que corresponde es esperar que actúe la justicia y que se investiguen todos los casos, y así lo hemos dicho, todos los casos de denuncias por vulneraciones a los derechos de las personas en nuestro país. Hay parte de las reacciones, el ministro vocero de Gobierno también reaccionó a lo que había planteado Gabriel Boric de la jornada de ayer respecto a esta advertencia que hace el presidente Piñera de la persecución a las violaciones a los derechos humanos. Según lo que él planteó, el ministro vocero de Gobierno dijo que quienes persiguen y quienes sancionan son los fiscales y los tribunales de justicia y no los candidatos. Por lo tanto, entonces hubo bastantes reacciones respecto a lo que ocurrió en la jornada de ayer, también por parte de diputados de ambos partidos. Desde el Frente Amplio se ha dicho que el candidato Gabriel Boric estuvo intentando buscar también parte de los votos de lo que fue la votación del apruebo a la nueva Constitución, y eso incluye de todos los sectores. Podría entonces también incluir a quienes se integra la unidad constituyente. De ese lado, digamos, se están buscando los votos, y por eso también se habló de un debate donde se vio a Gabriel Boric mucho más moderado que la figura de Daniel Jadwe, algo que fue respondido también desde el Partido Comunista. El diputado Daniel Núñez planteó que a quienes deben dirigirse es al pueblo chileno y no específicamente a los integrantes de Unidad Constituyente. Parte de lo que ha sido las reacciones de este debate del día de ayer, que como decíamos, de debate tuvo un poco menos, fue bastante más amistoso. De hecho, igual parte de las anécdotas que había estaba el hecho de que en un minuto se le acaban las réplicas a Gabriel Boric, y lo que hace Daniel Jadwe es decir, puedo compartir parte de mis minutos para que pueda él responder. Así es que la verdad es que fue un tono bastante más amistoso que el que vimos el día anterior. Claro, tono distinto para el debate de Apruebo Dignidad. Primera ronda de debates terminada, habrá otros en el mes de julio, organizado por varios canales de televisión, todo de cara a las primarias del 18 de julio. Daniel Thiers, en la información política tú decides. Muchas gracias, Daniel, buenas tardes. Buenas tardes.